Crecimiento del valor agregado de los 14 municipios del departamento de Risaralda 2011 a 2015. Colombia. Crecimiento del valor agregado de los 14 municipios del departamento de Risaralda 2011 a 2015. Relación tasa de pobreza versus tasas de paro y ocupación en Pereira 2010 a 2016. Resumen. En el presente documento se examina la dinámica del valor agregado de los 14 municipios del departamento de Risaralda en el periodo 2011 a 2015, visualizando las condiciones de crecimiento, desaceleración y recesión. En una parte del presente escrito, se obtuvo la propensión marginal a consumir en Pereira y se realiza un breve análisis del resultado obtenido. Posteriormente, se halló la relación econométrica entre la pobreza de Pereira con las tasas de desempleo y ocupación. Los diferentes informes sobre la evolución del valor agregado hacen referencia a la conducta presentada por el correspondiente al departamento de Risaralda, limitando el análisis por municipios, pues no se contaba hasta hace algunos años con información desagregada. Risaralda es un departamento que presenta altos índices de desigualdad. Al interior de este, se registran marcadas diferencias entre los municipios, las cuales han impulsado la migración de población hacia centros urbanos de mayor avance económico. El origen de la brecha existente entre los entes territoriales se halla en los aspectos geográficos, económicos e institucionales que han limitado sus desempeños. Un tema no menos importante es el que hace referencia a la relación existente entre la tasa de pobreza con sus similares de desempleo y ocupación. La correspondencia mencionada fue hallada para Pereira con los resultados que se exponen en el presente documento. Por último, la propensión marginal a consumir permite evaluar en un momento dado la manera como afectan los diferentes niveles de ingreso a la satisfacción de las necesidades del gobierno y las familias. Valor agregado por municipios del departamento de Risaralda. La tabla 1 muestra la información del valor agregado de los 14 municipios. Tabla 1. Valor agregados de los 14 municipios de Risaralda en miles de millones de pesos constantes 2005 periodo 2011 a 2015. Fuente. Dañe. El valor agregado de Pereira pasó de representar en 2011 el 55,2% del total departamental al 58,7% en 2015, un aumento de 3,5 puntos porcentuales. Dos Quebradas fue el segundo municipio en participación, registrando en la vigencia de 2011 una contribución del 19,2% pasando a la de 2015 al 18,2%, una reducción en la contribución de un punto porcentual. Santa Rosa exhibió una colaboración al valor agregado de Risaralda del 6,4% y 5,9% respectivamente, exhibiendo un descenso de 0,5 puntos porcentuales entre las vigencias comparadas. Belén de Umbría exteriorizó una caída en su participación de 0,7 puntos. Pueblo Rico y Quinchía disminuyeron su contribución en 0,2 puntos respectivamente. Mistrató no registró cambio alguno. Balboa y Guática ampliaron su aporte en 0,2 y 0,1 puntos. La Celia y Marsella acortaron su cooperación individualmente en 0,1 puntos porcentuales. Los municipios de Marsella y Santuario redujeron su intervención cada uno en 0,4. Apía lo hizo en 0,3 puntos porcentuales. Los datos muestran cómo la pérdida de participación en el valor agregado del 3,8% de 10 municipios se vio compensado en un 92% por el mejoramiento en la contribución de Pereira. Examinado la evolución de los correspondientes valores agregados en el intervalo de tiempo referenciado, se observa que por encima de la evolución media del perteneciente a Risaralda se localizaron las correspondientes a 3 municipios. Con la misma velocidad se hallaron 2 entes territoriales y por debajo del guarismo medio departamental se ubicaron 9 jurisdicciones. Ver gráfico 1. La velocidad a la que creció el valor agregado departamental estuvo soportada en la rapidez del avance registrado en los PIB sin impuestos de Guática, Pereira, Balboa, Marsella y Mistrató. Los valores agregados de Dos Quebradas, Quinchía y Santa Rosa registraron progresos lentos. En el caso de la Celia, Belén de Umbría, Pueblo Rico, La Virginia y Apía la evolución fue precaria, con una dinámica extremadamente preocupante presentada en los 2 últimos municipios anteriormente relacionados al exhibir evoluciones medias negativas. Las cifras exponen que los municipios cercanos a la capital, como Dos Quebradas, La Virginia y Santa Rosa, contaron con evoluciones medias anuales inferiores al guarismo departamental, situación que ha promovido la migración de un número considerable de personas hacia la capital del eje, con los correspondientes problemas de informalidad laboral, empleo inadecuado por competencias e ingresos, movilidad y seguridad que se generarán dichos desplazamientos sobre el centro urbano receptor. El crecimiento medio anual exhibido por los municipios de Santuario, La Celia, Belén de Umbría y Pueblo Rico es preocupante, pues aunque exhibieron progresos positivos,
La precariedad de dichos avances está indicando que tienen una alta probabilidad de caer en una dinámica económica negativa. La Virginia y Apia expusieron una situación alarmante al mostrar una evolución media negativa, indicando la presencia de recesiones económicas en dichos entes territoriales por haber registrado variaciones negativas en su valor agregado durante 2 periodos consecutivos. Variación anual del valor agregado de los 14 municipios del departamento de Risaralda. En esta parte del documento se evalúa el cambio anual en cada municipio con base en la localización de sus tasas medias anuales, frente a la departamental. Variación año del valor agregado de los municipios con crecimiento medio anual superior al del departamento. En el gráfico 2, se muestran los cambios anuales registrados en el valor agregado de Guática, Pereira y Balboa. El municipio de Pereira exhibió variaciones anuales ascendentes en su valor agregado en los periodos 2011 a 2012 y 2012 a 2013. Registrando en el tramo 2013 a 2014 desaceleración económica, recuperándose levemente en el intervalo 2014 a 2015. Guática exteriorizó avances anuales significativos en su valor del PIB sin impuestos durante los periodos 2012 a 2013 y 2013 a 2014, los cuales le permitieron amortiguar la caída presentada en el tramo 2014 a 2015. El municipio de Balboa rescató su crecimiento promedio anual por la variación significativa de su valor añadido en el tramo 2014 a 2015, pues en 2012 a 2013 evidenció un saldo negativo, acompañado de crecimientos exiguos en los demás tramos examinados. Guática obtuvo crecimientos relativos superiores a los de Pereira en los periodos 2012 a 2013 y 2013 a 2014. Balboa consiguió una evolución por encima de los registrados en la capital del eje cafetero y Guática en 2014 a 2015. Variación año del valor agregado de los municipios con crecimiento medio anual igual al del departamento. El crecimiento anual del valor agrego correspondiente a los municipios de Marsella y Mistrato se exhibe. Marsella durante el periodo examinado mostró inicialmente una variación negativa en su valor añadido, indicando que probablemente venía de una recesión. Posteriormente exhibió un crecimiento importante en 2012 a 2013. Luego exteriorizó una desaceleración económica en el tramo siguiente, finalizando con una variación anual de su PIB sin impuestos igual a la del periodo precedente. Mistrato creció de manera sostenida en los instantes 2011 a 2012 y 2012 a 2013, exhibiendo en los periodos siguientes evoluciones negativas. Característica de una recesión económica. Variación año del valor agregado de los municipios con crecimiento medio anual positivo neurálgico e inferior al del departamento. En el gráfico 4 se muestra el comportamiento anual del valor añadido perteneciente a los municipios de Dos Quebradas, Quinchía y Santa Rosa de Cabal. Dos Quebradas en 2011 a 2012 registró una variación negativa en su valor agregado. Posteriormente en 2012 a 2013 evidenció recuperación en su crecimiento. En 2013-2014 exhibió desaceleración económica, exhibiendo en el último tramo examinado una mejor escalada. Santa Rosa de Cabal y Quinchía mostraron crecimientos importantes en los 2 primeros periodos, cayendo en variaciones negativas en su valor agregado durante los 2 últimos ciclos, situación que matiza una recesión económica en dichos municipios. Variación año del valor agregado de los municipios con crecimiento medio anual alarmante e inferior al del departamento. En este grupo se evaluaron los municipios que mostraron tasas de crecimiento promedio anuales iguales o inferiores a 1,1%. Durante el periodo examinado, Santuario y Belén de Umbría iniciaron con variaciones negativas, mejoraron su condición en el segundo tramo, soportaron una desaceleración económica en el tercer recorrido y finalizando ambos municipios en su último ciclo con decrecimientos. Pueblo Rico y La Virginia se caracterizaron por crecer durante los 2 primeros tramos examinados para luego caer en recesión económica. Apia en los periodos iniciales exhibió una conducta recesiva, en el tercer intervalo mostró recuperación, rematando en desaceleración económica. La Celia, durante el tramo analizado, mostró en su valor agregado una tendencia discontinua, la cual inició con una evolución negativa que fue amortiguada por la recuperación exteriorizada en el segundo periodo. En el tercer recorrido, su economía evidenció una desaceleración, terminando con un mejoramiento en el desempeño de su valor añadido, valor agregado, consumo total, consumo final del gobierno, formación bruta de capital fijo y variación de existencias municipio de Pereira 2011 a 2015. En esta parte del documento, se muestra el comportamiento de una serie de variables no tratadas a nivel territorial, debido a la carencia de información. Es importante mencionar que para su examen se utilizaron los escasos datos publicados por el DANE desde el año 2011. El consumo total durante el periodo evaluado creció a una tasa promedio anual del 6,2%,
el correspondiente a los hogares evolucionó a una media del 5.7%, y del gobierno avanzó a un guarismo medio del 8.3%. La FBIK y la FBKF progresaron a una media anual del 8,2% y 8% respectivamente. La propensión marginal a consumir de los hogares pereiranos fue de 0.61, es decir, que por cada peso en que se acrecentó el VA, su consumo lo incrementaron en 0.61 centavos. En lo relacionado al consumo del gobierno, la propensión marginal a consumir fue de 0.23, indicado que por cada peso en que se elevó el VA, su consumo creció en 0,23 centavos. La propensión marginal a consumir total fue de 0,84 con una propensión marginal a ahorrar del 0,16. La FBIKF representó el 99% de la FBK, el 1% restante correspondió a la variación de existencias. Tasa de pobreza en Pereira y su relación con las tasas de paro y ocupación 2010 a 2016. El desempleo es una de las causas de la pobreza. Por el contrario, la ocupación es una de las promotoras de su reducción. En el gráfico 6 se observa el comportamiento que presentaron las tres mudables señaladas durante el periodo referenciado. Gráfico 6. Pobreza, tasas de ocupación y desempleo de Pereira 2010 a 2016. El gráfico muestra una relación inversa entre las tasas de pobreza y de ocupación y una correspondencia directa con la de desempleo. Lo expuesto está indicando que en Pereira la presencia de altas tasas de paro han impulsado el avance de la pobreza y la existencia de guarismos elevados de ocupación han propiciado su descenso. Comparando los guarismos de la pobreza y ocupación de la vigencia 2016 frente a la de 2010, la ocupación aumentó en 7,5 y la pobreza se redujo en 10,4 puntos porcentuales. Lo descrito permitió plantear el siguiente modelo econométrico. TP igual a beta 0 más beta 1 to más beta 2 TD más y micro. TP igual a tasa de pobreza. TO igual a tasa de ocupación. TD igual a tasa de desempleo. Beta 0 igual a tasa de pobreza autónoma. Beta 1. Beta 2 igual a parámetros que muestran en cuánto varía la tasa de pobreza cuando cambian las tasas de ocupación y paro. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. TP igual a 54,56 0,75 to más 0,51 TD más y micro. 2,97. 3,79, 2,57. R acento circunflejo 2 igual a 87%. En el periodo examinado, un aumento de la ocupación de un punto porcentual redujo en 0,75 puntos la tasa de pobreza y un ascenso de un punto porcentual en la tasa de paro la elevó en 0,51 puntos. Los estadísticos fueron significativos al nivel de 5% y el coeficiente de determinación indicó que los cambios en la tasa de pobreza estuvieron explicadas en un 87% por las variaciones en las tasas de ocupación y paro. En el caso de Pereira, si el gobernante plantea el escenario de reducir la pobreza en 2 puntos porcentuales, el modelo le indica que para ello requiere disminuir la tasa de desempleo al 9% con aumento de la tasa de ocupación al 65.26%. La medición de la sensibilidad de la tasa de pobreza frente a las permutas presentadas en las variables independientes se realizó mediante el cálculo de las respectivas elasticidades como se ilustra a continuación. ETO, TP igual a TP barra diagonal, TO, asterisco, TO barra diagonal TP, ETO, TD igual a TP barra diagonal, TD, asterisco, TD barra diagonal TP. Del modelo obtenido, se derivó la función de pobreza respecto a la tasa de ocupación y a la de desempleo. TP barra diagonal, TO, igual a menos 0, 75 asterisco, 54, 75 diagonal 20, 9, igual a menos 1.96. TP barra diagonal, TD, igual a 0, 51 asterisco, 14, 87 diagonal 20, 9, igual a 0.36. En el periodo evaluado, la relación entre las tasas de pobreza y ocupación fue elástica, es decir, que un cambio presentado en la segunda generó una variación mucho mayor a este en primera. Caso contrario se presentó con la tasa de desempleo, la cual arrojó una correspondencia inelástica. Conclusiones. Los municipios de Mistrató, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pueblo Rico y La Virginia al último año de análisis se encontraban en recesión económica, pues llevaban 2 periodos consecutivos con una evolución negativa en su valor agregado. La dependencia económica del sector terciario ha llevado a que la ciudad capital del departamento exhiba un comportamiento en su valor agregado discontinuo de una vigencia a otra. Situación esta que muestra inestabilidad económica y además suscita incertidumbre entre los agentes. APIA vivió un proceso de recesión durante los primeros años evaluados. Logró superarlo,
mediante un crecimiento limitado de su valor agregado, el cual lo coloca en alto riesgo de caer nuevamente en desarrollos negativos del PIB menos impuestos. De los 14 municipios del departamento, 13 de ellos contaron con evoluciones negativas en su valor agregado, exceptuando la capital del eje que exhibió un progreso discontinuo positivo durante las vigencias examinadas. Guática fue el municipio que registró la mayor tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 2011 a 2015. Lamentablemente, en la última vigencia enseñó un avance negativo. De los 14 municipios, la Virginia fue el ente territorial que mostró los más bajos avances del valor agregado durante el periodo analizado. Dos Quebradas presentó en su valor agregado una evolución media anual inferior a la del departamento, conducta que no es buena para un municipio, considerado como el industrial del departamento. El crecimiento del valor agregado de Pereira a una tasa del 6% promedio anual estuvo por debajo del guarismo al que avanzó el consumo del gobierno con 8.3%. Situación esta que refleja un aumento de los niveles de endeudamiento en el periodo analizado. La propensión marginal a consumir del orden nacional fue del 0.85, Pereira contó con el 0.84, es decir, la capital del eje exhibió una propensión marginal a ahorrar levemente superior a la del país. Ambos casos reflejan la existencia de bajos ingresos que no permiten alcanzar un nivel alto de ahorro. Lo expuesto se explica en gran parte por la presencia en el mercado laboral de Pereira de una informalidad cercana al 50%, la cual se caracteriza por brindar remuneraciones exiguas. En Pereira, durante el periodo 2010-2016, los cambios presentados en la tasa de ocupación tuvieron un efecto mucho mayor sobre el aumento o disminución de la pobreza frente al registrado por variaciones en la tasa de paro. Recomendaciones. El gobierno departamental y los gobernantes de los municipios que al momento de examinar la información se hallaron en recesión económica deben tomar medidas de choque que permitan la generación de empleo para sus pobladores. Caso mejoramiento de la infraestructura vial de dichos entes territoriales y también la que los comunica con el resto del país. En el caso de Pueblo Rico, se debe acercar a los productores de cacao, bananito, fique y caña panelera, a inversionistas que promuevan procesos agroindustriales con dichos productos. En Santa Rosa de Cabal se debe realizar la misma gestión con los productores de tomate invernadero, granadilla y lulo. A los productores de maíz tradicional del municipio de Quinchía, se les debe apoyar para la generación de valor agregado con este cultivo. Igual medida se debe implementar para quienes se dedican a la siembra de arracacha en Mistrató. El municipio de Apía, por encontrarse con alta probabilidad de llegar a un proceso recesivo, debe impulsar la elevación del valor añadido de quienes se dedican a las plantaciones de aguacate y mora. En la Virginia se debe promover la agroindustria para el plátano y el aguacate. En el caso de Dos Quebradas, se debe impulsar urgentemente la cualificación del personal ocupado en las diferentes empresas que tienen su asiento en dicho ente territorial, pues la presencia de un 80% de estos niveles de formación entre ninguno y bachillerato ha influido en la baja productividad, la cual se refleja en el lento crecimiento de su valor agregado. En Pereira se debe impulsar la diversificación de su valor agregado, pues de los 46 productos que se siembran en el departamento en la capital del eje se cultivan 41. Autor: Jonier Cardona S. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.